El viernes no pudimos hablar con vos como lo teníamos previsto porque, bueno, justo cuando estábamos al aire, él se entregó, se presentó allí en tribunales junto al doctor Javier Ochoispuro, quien es su abogado defensor. Así que retomamos hoy el tema. Quisiera que nos cuentes un poco cuál es la situación de Sanzarelli. ¿Está detenido? Sí, ante todo, bueno, me disculpo por lo del viernes porque teníamos pautado comunicarnos y en ese mismo momento comienzan nuestras comunicaciones con la defensa técnica del imputado y nos ponen autos de que se iba a presentar, de manera que nos Claro. pareció impostergable. Entonces recibimos en ese momento al imputado con el defensor, con Javier Ochoispuro, y previa una conversación comenzamos el acto de defensa, que es el acto de 308 del Código de Procedimiento Penal, en donde él lo que hizo fue ante todo explicar cómo funcionaba este mecanismo de inversión. Destacó en todo momento que se trata de un sistema de inversión que es de naturaleza informalizada, que no es para un perfil de inversores, digamos, conservador, sino que puede acarrear ciertos riesgos por el tipo de operación de que se trata, es decir, por los cauces que tienen esas inversiones, que a veces pueden ser rentables, como también pueden generar la pérdida del tipo de operación o transacción. También explicó que su decisión de ausentarse de la ciudad estuvo relacionada con situaciones que significaron un embate personal, habiendo recibido previamente alertas, amenazas, incluso de manera gráfica, porque hasta había recibido mensajes que, bueno, naturalmente implican un atentado, la pronosticación de un mal futuro contra su integridad física, contra su vida o del entorno familiar. Y frente a esta situación y el hecho de que la inestabilidad tal vez de nuestro año, que es un año electoral, sumado a el aumento siempre significativo del dólar y algunos otros aspectos vinculados con coyuntura internacional, hacían que se produzca como una especie de corrida en la que todos los inversores querían retirar antes de incluso de lo pautado los fondos que tenían. Se vio en este embate y decide ausentarse de la ciudad de Junín como, ante todo, para preservarse y hasta incluso para planificar lo que iba a ser la reestructuración de este tipo de operaciones con miras a ir restableciendo a cada uno de los que colocaron fondos. Bien, yo pregunto, no sé si vos se lo habrás preguntado, si no, decime si podría haberlo hecho o no. En lugar de irse de Junín hasta que todo esto se calme y volver e intentar resarcir a las víctimas, no sabemos cómo lo hará. En ese momento, cuando lo estaban amenazando y corría riesgo él, su familia y demás, ¿no podría haberse presentado él ante la justicia y contar toda esta situación en lugar de Sí, huir? exacto, esto fue valorado, incluso yo creo que él no tomó real dimensión de lo que iba a desencadenar, todas las consecuencias y los efectos colaterales, máxime cuando nosotros le explicamos que todo inicia como un paradero, porque su propio núcleo familiar directo tenía la preocupación de no tener contacto con él desde hacía casi 24 horas. Yo creo que él, por lo que pudo expresarnos de manera directa, no dimensionó lo que se iba a desencadenar. Él creyó que tal vez yéndose un tiempo considerable, pudiendo planificar nuevamente cómo reestructurar esas operaciones como para ir de alguna manera pudiendo mantener la comunicación adecuada con cada uno de los damnificados, iba a ser como se iba a evitar. De hecho, en un momento la pregunta fue concreta acerca de esto se hubiera evitado si no hubieras evadido de la situación, sobre todo con tanta gente que había colocado los fondos, con lo cual él lo reconoció en ese momento y siempre expresó que no sabía que se iba a desencadenar toda esta serie de consecuencias. Sobre todo él hasta incluso puso en conocimiento que cuando tomó contacto con los medios de comunicación de lo que había dimensionado todo el contexto, es cuando decide retomar su curso y regresar a la ciudad de Junín como para empezar a poner en orden las cosas. Pamela, esto, lo que le pasó a este muchacho, a Sanzarelli, ¿califica como una estafa? ¿Se le puede llamar estafador? Digo, porque Ochoispuro nos decía justamente en la nota que grabamos la mañana del viernes, antes que se entregara a él, era que los inversionistas, la gente que le daba a él la plata, confiando para que él justamente
hiciera la inversión, ¿sí? Sabía también que no era seguro, que no era 100% confiable, que no debería, que podía salir bien como podía salir mal. Entonces digo, ¿califica como estafa? ¿Está bien llamarlo estafador? La realidad es esto, siempre las figuras del Código Penal, la ciencia jurídica es una ciencia social, no es una ciencia exacta y por eso está sujeta a interpretaciones en la medida en que podamos otorgar sustento y fundamento al análisis que hacemos. Si nosotros apreciamos la estructura, que es una figura de delito complejo, que tiene un ardid, un artificio, es decir, una maniobra, que hace incurrir en error a la víctima para que haga esta disposición patrimonial perjudicial, podríamos decir que desde un punto de vista amplio esto puede ser considerado una estafa. No así si nos colocamos en una postura más restrictiva que trata de rigidizar el derecho penal para que no se amplíe. La realidad es que así como las personas podían llegar a merituar o evaluar y examinar que se trataba de operaciones de cierto riesgo, no podemos negar que el vínculo previo de confianza, de amistad o incluso de parentesco directo era lo que generaba este ligamen, esta confianza, máxime cuando la persona que está exhortando para que hagan esa inversión está haciendo promesas y está hablando de un sistema que tenía solvencia, que era rentable y para el cual él alegaba estar munido de los conocimientos necesarios. Yo creo que eso ya forma parte de un artilugio que es lo que lleva en definitiva que la gente en todos los casos alegó confianza ciega y en todos los casos alegó precisamente este vínculo de confianza previo. Por lo tanto, si yo lo veo desde una postura amplia, sí se puede hablar de una estafa. Yo no llamaría, digamos, no le pondría el mote de estafador a la persona, porque yo lo que sí digo, y más habiendo tenido una percepción con él, una inmediación directa, es que él no ha tenido la intención inicial de perjudicar al resto, pero sí digo que ante un contexto surgente que era adverso a estas inversiones, tal vez lo responsable hubiera sido poner en autos a sus familiares, a sus amigos más directos, para alertar sobre lo que estaba pasando y no, en cambio, continuar tomando fondos sistemáticamente, porque él si no lo que hacía era cubrir un hueco con el dinero nuevo que llegaba. Y en esa situación de bicicleta financiera iba a llegar un momento en el que alguien no va a poder ser resarcido. Por lo tanto, yo creo que ahí surge la intención con posterioridad, dado el contexto adverso, no en un principio, sino que surge con posterioridad. Sí, se entiende perfectamente. Última, Pamela, ¿cómo sigue la investigación? ¿Puede quedar en libertad, Sanzarelli? Bueno, todo esto va a depender porque no olvidemos que tenemos una cuantía importantísima de damnificados, que en realidad, a ver, lo que más quiere el damnificado en un delito patrimonial es el restablecimiento económico. Entonces, los delitos patrimoniales, como la estafa, bueno, se me ocurre pensar en el daño o el robo, lo que más quiere el damnificado es que le restablezcan ese equilibrio alterado porque se traduce en un detrimento económico que a todos nos cuesta mucho lo que tenemos, lo que podemos ahorrar, aquello que hemos logrado conseguir. De manera que yo creo que en la medida en que se vayan realizando acuerdos que de alguna manera logren bajar esas pretensiones que hoy tienen los damnificados, tal vez se podría llegar a evaluar la posibilidad de que él esté en una situación, yo a mi modo de ver, morigerada, porque no olvidemos cómo arranca todo esto, con una evasión de lo que es la aplicación de la ley, con una evasión del ámbito de la justicia, y eso es lo que dificulta siempre la posibilidad de otorgar una excarcelación o de la libertad de la persona. Pero yo creo que en la medida en que él pueda otorgar las cauciones, o sea, las garantías necesarias, como para seguir el proceso en estado de libertad o bien morigerado, que podría ser en el ámbito de su domicilio, tal vez se podría llegar a evaluar la posibilidad de que él tenga una mejor situación que la que tiene hoy, que es de detención neta. Bien, muchísimas gracias, Pamela. Seguimos en contacto a ver cómo avanza este tema. Hasta luego. Muchas gracias, Daniela. Hasta luego.